Claro, eso también viene de cuento cuando Vargas Llosa hablaba respecto a la autonomía de una novela, ¿no? O sea, cómo un escritor realmente no tiene el dominio de su historia una vez impresa la novela, por no decir una vez puesto el punto final, ¿no? Pero en el momento en que la novela termina, está al margen de las disposiciones del autor y de lo que el autor puede querer o no querer, o de lo que cree haber hecho en la novela, pero las condiciones están dadas en la novela, todos los elementos para juzgar tal cosa o tal otra están realizadas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo un poco superficial, a mí me encanta El Padrino, y El Padrino generó tal fiebre, creo que a ti también, por cierto. Nada superficial, todo lo contrario. Lo siento. Y generó tal fiebre, pues, el bestseller, que hasta ahora siguen apareciendo precuelas, secuelas, antecuelas, todas las cuelas. O sea, y uno dice, ¿pero de dónde, no? Que continúan historias, que la anteceden, que la explican. Y yo he venido rotundamente a leer todos esos libros porque están utilizando una historia que el autor, que mejor dicho, cuyo autor ya falleció. Quiero decir que una historia le pertenece al autor en una instancia y después ni siquiera a él. Bueno, esto es un tema un poco digresivo, ¿no? Pero no puedo dejar de explayarte en ese tema porque es cierto que a mí me gusta mucho El Padrino, me gusta mucho la obra de Puzo, y yo sí he leído todas esas novelas que tú has menospreciado, porque me parecían, por lo menos desde el punto de vista anecdótico, divertidas, y me parecía que podía completar la historia distinto a como yo la completaba, pero lo hacía. Pero más importante que esas novelas que se derivan del Padrino, me parecen las consecuencias que tuvo en la realidad El Padrino. Porque hay un libro de Mario Puzo, de ensayos de Mario Puzo, donde dice, entre otras cosas, que El Padrino era una caricatura de un mafioso. Que para él siempre esta fue una caricatura de un mafioso y que no entendía por qué todo el mundo criticaba o leía El Padrino y lo entendía como una novela puntillosamente realista. Y lo interesante de eso es que fue tan exitoso El Padrino que es uno de los casos más notorios de contagio de la ficción a la realidad. Quijote tiene un símil también a partir de una sátira y cómo esta tiene un... Sí, pero lo que pasa en El Padrino es una cosa más interesante, o digamos no más interesante, pero mucho más concreta. Es a partir de esa novela todos los mafiosos de Nueva York empiezan a hablar y a vestirse como Vito Corleone. Entonces es un caso en el que la ficción contagia la realidad, no lo que ocurre normalmente, que es que la realidad contagia la ficción. Sí, bueno, yo no quisiera que eso se convierta en un conversatorio del Padrino, pero me parece de acuerdo, pero me parece que podemos traer a colación el caso del Padrino como una exageración de lo que ocurre con La Ciudad de los Perros. No, sí, claro. Es decir, La Ciudad de los Perros construye un mundo que no es exactamente el mundo de la realidad, pero que, como ocurre con las grandes ficciones, pienso por ejemplo en Guerra y Paz, o pienso por ejemplo en Los Miserables, termina convenciendo al lector que es una realidad mucho más tangible que la propia realidad histórica. Claro, yo hacía la observación porque en realidad iba a continuar con la dirección del Padrino, en la medida en que cuando yo tuve esta aproximación a la novela me quedé tan fascinado con aquel mundo que empecé a leer sobre la mafia siciliana, la mafia de aquí y de allá, y me quedé aterrado. O sea, ahí es que tuve el choque con la realidad, ¿no? Cómo la ficción reviste, ¿no? O mejor dicho, convierte aquello que puede ser espantoso en fascinante, ¿no? Y regreso, ahora sí, a La Ciudad de los Perros pensando en esta separación entre realidad y ficción, ¿no? Es una delgada línea. Basta recordar la repercusión que tuvo en su momento la novela con los militares. La Casa de la Literatura ha compartido una serie de recortes, están en la exposición para que deseen ver algunas noticias de cómo la lectura fue bastante chata, bastante reducida, tomándolo literalmente, ¿no? Bueno, cerramos con El Padrino, continuamos con La Ciudad de los Perros. Pensaba, he traído una cita, justamente el prólogo que tú tienes también, que está recogido en la edición tan hermosa edición de la RAE por los 50 años de La Ciudad de los Perros, para hablar un poco ya del tema de las técnicas literarias. Vamos a hablar un poco de las temáticas, y hay mucho más, definitivamente, pero pienso que las técnicas también
también merecen algunos comentarios, ¿no? Bueno, en este prólogo, que es muy corto, dura una página y media, habla de las influencias literarias, ¿no? Porque él menciona ahí que para haber escrito esta novela tiene que haber sido un poco el jaguar, un poco el esclavo, un poco el poeta, ¿no? Y también también dice que de adolescente tuvo que haber leído muchos libros de aventuras, creído en las tesis de Sartre sobre la literatura comprometida, devorado las novelas de Malraux y admirado sin límite a los novelistas norteamericanos de la generación perdida. A todos, pero más que todos a Faulkner. Y bueno, caí en cuenta de que Vargas Llosa también tiene influencias, ¿no? No es que pues me niegue o no haya creído eso, pero Vargas Llosa ya está en el papel pues de gran patriarca, ¿no? Pero hay mucho detrás, ¿no? Es una persona que tiene influencias literarias definidas, sobre todo Tom, ¿no? En algún momento estuvo muy presente Sartre. Yo sigo creyendo que o creo que él sigue siendo un sartreano en la medida en que su formación intelectual se realizó durante la época en la que él era un sartreano en los años 50, es decir, este papel del intelectual comprometido es Sartre para mí completamente, ¿no? Es un intelectual que ya no se ve tanto como antes, de hecho se ve muy poco. Y a nivel literario están sobre todo dos influencias fundamentales que son William Faulkner y Flaubert, ¿no? Flaubert a nivel de disciplina, a nivel de escritor como la práctica del escritor, quiero decir, ¿no? Alguien que vive para su novela, ¿no? Esa influencia viene sobre todo de la lectura de las cartas de Flaubert durante la escritura de Madame Bovary a mediados del siglo XIX, y la influencia de William Faulkner, que es una influencia literaria. Las técnicas literarias de William Faulkner son determinantes tanto para Vargas Llosa como para Carlos Fuentes, García Márquez, y como dice el mismo García Márquez, para todo lo que vino después de Faulkner hay influencia de Faulkner. Juan Rulfo, definitivamente. Y traigo esto a colación porque he pensado más de una vez, y esta frase se la debo a un amigo, he pensado más de una vez en Vargas Llosa como el Cronos de la literatura peruana, como el gran padre, pero a la vez, ¿no? Aquel que se traga a sus hijos en la medida en que su obra es tan vasta, es tan contundente, que lo que ha venido después, ¿no? ha caído un poco en la deuda con Vargas Llosa y ha caído siempre en la comparación, ¿no? Es muy frecuente siempre cuando un escritor pues presenta alguna novela con alguna complejidad técnica, ¿no? La presencia de conversión en la catedral, ¿no? Pienso en Jorge Eduardo Benavides, con 1 millón de soles y así, La Casa Verde, pues, con todo este tema estructural. Entonces pensaba en estas técnicas literarias que identifican a la novela. ¿Cuáles podríamos mencionar? ¿Cuáles podríamos recoger? ¿Cuáles podríamos reivindicar, ¿no? A mí me divertía mucho el darme cuenta de que no me daba cuenta en qué momento se cambiaban los discursos o las narraciones. Llegaba un momento en el que ya no sabía cuándo había empezado la narración de otro personaje. Entonces, el monólogo interior, el discurso en directo libre, para darles nombres, ¿no? Dos técnicas que son fundamentales para recordar la obra de Vargas Llosa. Me da pie lo que dices, para mencionar algunas cosas que a mí me interesan mucho. Cuando hablas de Madame Bovary, me parece que creo que es un tema fundamental, porque el propio Vargas Llosa considera que Madame Bovary es la primera novela moderna de la historia, porque Flaubert postula un concepto que se ha terminado imponiendo en la literatura moderna, que es el de la invisibilidad del narrador, ¿verdad? Es decir, los narradores, antes de la irrupción de Madame Bovary, eran presencias permanentes en la novela, que opinaban, que intervenían. El ejemplo de Víctor Hugo. Bueno, y justamente iba a hablar del ejemplo de Víctor Hugo, que es uno de los clásicos más evidentes, ¿no? Madame Bovary es la primera novela moderna, pero aparece antes que Los Miserables, que es la última novela clásica. Y en Los Miserables uno ve claramente los esfuerzos del narrador por entrometerse en la narración, por opinar si aquello que están haciendo los protagonistas del libro está bien o está mal, por opinar si la situación política que se vive en Francia es la correcta o es la incorrecta,
por opinar, digamos, Iturburu habla de los reyes, habla de la policía, el narrador de Iturburu tiene una permanente participación en la narración. También me interesa y me parece muy importante lo que dices de Sartre, porque más allá de la literatura comprometida y del intelectual como un agente de cambio del mundo, que es una cosa bastante opinable a estas alturas del desarrollo, digamos, del mundo, yo estoy un poco más del lado de Camus, si tú quieres, el intelectual ético. Creo que Vargas Llosa además ha dado el cambio también hace 40 años hacia Camus, ¿no? Está el tema de que el intelectual comprometido no es solo ese que quiere cambiar el mundo, sino el que vive su obra, el que vive su arte como un fuego que lo abraza, ¿no? Casi como un romance permanente y hasta autodestructivo, ¿no? Y también has mencionado a Faulkner, que a mí me parece muy interesante que lo hayas mencionado, porque al leer La ciudad de los perros ahora, esta última semana, no he podido dejar de pensar en dos libros de Faulkner que leí también hace poco, que son, por supuesto, El sonido y la furia, o sea, el sonido, o El ruido y la furia, como lo traducen ahora, donde hay 4 narradores y el primero es un tipo de 33 años con retardo mental que cuenta la historia de la forma más absolutamente fragmentaria, ¿no? Es decir, todos sus recuerdos se mezclan en un curso de conciencia que no tiene ninguna secuencia, sus opiniones se mezclan con los momentos que vive en el pasado. Es algo, digamos, muy tormentoso de leer, y yo creo que es muy difícil de entender sin una guía, y que con una guía uno no puede llegar a entenderla plenamente, ¿no? Hay mucho de eso en La ciudad de los perros, hay mucho de esa influencia. Y también está la influencia de otra novela de Faulkner que a mí me parece muy interesante, que es Mientras agonizo, ¿no? Mientras agonizo es la historia de una madre que tiene paso el tren. Si hay un temblor hay que ir hacia el tren. De una madre que muere y que es trasladada en una carreta por toda su familia, por los 9 integrantes de su familia, y la narración está contada en primera persona por cada uno de los integrantes de esa familia. Los cambios son evidentes porque además se nota quién es quién, pero este paso de un narrador a otro que está emparejado tan nítidamente es una herencia de Faulkner. Y si quieres hablar ya en términos más absolutamente técnicos, a mí me parece que los monólogos interiores del Boa son notables. Estos momentos en los que el personaje cuenta desde su conciencia qué es lo que ve, la papapeada, por ejemplo, que es un personaje, llega a ser un personaje, a ser un perro, una perra. El tema de los vasos comunicantes que está ahí claramente también. Teresa es el eje de 3 historias: la historia del esclavo, la historia del poeta y la historia del jaguar, ¿no? Es la comunicación entre estos 3. Y también un elemento del que habla mucho Vargas Llosa actualmente y que dice ha sido un poco el cambio o la nueva apuesta que ha hecho por una literatura un poco menos suntuosa técnicamente, ¿no? Que es lo que él postula, la invisibilidad de la técnica, no del narrador sino de la técnica. Lo que él dice es que en sus primeras novelas, esas que has citado bien, es decir, La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, la presencia de la técnica literaria era tan notoria que parecía un personaje más. Sobre todo en La casa verde. De la novela, sobre todo en La casa verde, efectivamente. Ahora he apostado por algo distinto, pero a mí me sigue interesando más ese narrador más suntuoso, que es justamente el que se inaugura con La ciudad de los perros, ¿no? Podríamos tal vez seguir profundizando con el tema de Faulkner, pues es realmente transversal en la obra de Vargas Llosa. De hecho, yo soy convencido de que él debería escribir, a pesar de que él no quiere, debería escribir un libro como el que ha hecho sobre Onetti o sobre García Márquez sobre Faulkner. Sería, creo, necesario. Él a lo largo de toda su carrera literaria lo ha reivindicado, lo ha señalado como su principal influencia literaria, y podríamos preguntarnos un poco aquellos inicios de esa influencia en El pez en el agua. Él cuenta cómo empieza a leerlo a los 17 años gracias a Carlos Eduardo Zabaleta, su profesor de literatura que falleció hace no tantos años. En algún lugar leí que menciona una novela como la primera que leyó y en otro lugar menciona otra, ¿no? Creo que Las palmeras salvajes, pero es un detonante. Comienza a leer una y luego lee todas como un serial, ¿no? No como un serial, sino como una serie, ¿no? Y
Y así durante los años 50 es la presencia más constante a nivel de influencias literarias en Vargas Llosa. Es interesante ver cómo también en El pez en el agua lo cuenta. En el año 55 y 56 entrevista a una serie de escritores, a Enrique López Albuja, a Congrans, a Vargas Vicuña, a Arguedas, a todos los que estaban vivos, según dice él en sus memorias, y casi todos veían a la forma literaria como algo menor, ¿no? Enrique López Albuja hablaba de que él se sentaba a escribir y no pensaba más que en su historia, ¿no? Pensemos en una literatura marcada por un narrador omnisciente, ¿no? En tercera persona, que tiene pues las cosas muy claras y lo cuenta de forma bastante más sencilla. No hay una multiplicidad de perspectivas, no hay una multiplicidad de planos, porque acá es muy interesante cómo hay una cantidad de voces, una cantidad de perspectivas de narradores, y cómo estos narradores, ¿no? También tienen diferentes perspectivas según el entorno donde estén ubicados. El papel de Alberto, el poeta, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Juega a distintos papeles, según dónde esté, según Miraflores, según el colegio, ¿no? Entonces yo me quedaba pues muy curioso con el tema Faulkner y pensaba si es que hay una literatura post-Vargas Llosa en el Perú o una literatura post-Faulkner ya a nivel global, ¿no? Porque definitivamente Vargas Llosa es deudor de las técnicas de Faulkner. No quiero decir evidentemente que es un copista, que es un repetidor de técnicas. Las asume y las utiliza en función a los temas que él quiere exponer, de los que él quiere escribir, pero definitivamente es una influencia muy palmada, ¿no? Entonces, digamos, de no ser Faulkner aquel responsable directo de Vargas Llosa, y de ser Vargas Llosa autónomo en ese sentido, de haber una literatura post Vargas Llosa, ¿qué podríamos reconocer de Vargas Llosa a nivel de aporte técnico? No sé si me explico, no sé si estoy siendo muy pesado al hacer esta pregunta. No sé, es que he soñado con esta pregunta, me he quedado pensando mucho ahora que he estado en estos días reflexionando en torno a esta novela, ¿no? Y insisto pues en esta separación Vargas Llosa-Faulkner. No sé. Tenemos que en la técnica, digamos así, identificada plenamente, pienso en eso de construir mundos a través de múltiples perspectivas. Creo que es allí, en esa característica, en donde podemos encontrar ya una literatura post-Vargas Llosa. Antes de La ciudad de los perros tenemos una literatura, pienso por ejemplo en la literatura urbana de los 50, que si bien se centra en alguna zona y en algún tipo de personaje de la ciudad de Lima, no trata de representar varias voces, por lo tanto no puede construir la ciudad o la sociedad que Vargas Llosa logra hacer en esta novela. Yo creo que hay un elemento fundamental que diferencia a Faulkner de Vargas Llosa, que comienza a hacer un aporte de Vargas Llosa a partir de su herencia de Faulkner, que es que Faulkner, por lo menos yo lo siento así, es un escritor básicamente intuitivo, ¿no? Todo lo que hace Faulkner lo hace de forma intuitiva, de forma espontánea, llevado por su emoción del momento, ¿no? Mientras que Vargas Llosa es un escritor absolutamente estructurado, ¿no? Faulkner inventó técnicas de las que no era consciente. Vargas Llosa es absolutamente consciente de las técnicas que aplica dentro de sus novelas. Por eso a mí me parece que el juego completo, o la definición completa, es que Vargas Llosa y García Márquez están contrapuestos por lo siguiente, porque Vargas Llosa adopta la técnica de Faulkner y el discurso de Hemingway, mientras que García Márquez hace lo contrario, adopta la técnica de Hemingway y el discurso de Faulkner. Una prosa mucho más intensa si uno quiere, pero una técnica mucho más
no voy a decir elemental porque sería una torpeza decir elemental, pero una sobre. Esa es una palabra, te la agradezco, mucho más precisa. Y pregunta sobre la influencia de Vargas Llosa. Yo creo que, bueno, justamente mi amigo Jorge Eduardo Benavides, que estuvo aquí por la Bienal Vargas Llosa y que se está yendo en este momento de vuelta a Madrid, inauguró un juego cuando concluyó la Bienal, que empezamos a jugar todos cuando nos encontrábamos. Y además de tomarse selfies, era tratar de pasar un día sin mencionar a Vargas Llosa. Me quedo sin trabajo. Bueno, no pudo, pues no se podía. Todos los días había alguna noticia vinculada a Vargas Llosa o en cualquier conversación aparecía repentinamente Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque su influencia es tan absoluta en todos los ámbitos de la sociedad limeña, no solo en el literario, sino también en el político, ¿no? Y en la literatura no solamente ha hecho novelas, ha escrito relatos breves, ha escrito obras de teatro, ha escrito ensayos, ha escrito memorias, ¿no? Su producción es vastísima, que es casi un gran padre, ¿no? Es casi como... O sea, Cronos. Efectivamente, está ahí todo el tiempo. Sí, pues cuando preparé un trabajo sobre Vargas Llosa que buscaba hacer una panorámica de su obra, caí en cuenta de eso, o sea, ya de forma más directa, porque es muy frecuente que pensemos en él ni siquiera como literato, sino como narrador, porque es dramaturgo también. Hace poco se publicó un libro sobre su dramaturgia, él como escritor de obras de teatro, y le agradecía a la autora por reconocerlo como autor de teatro, pero decía, nadie me reconoce como autor de teatro, ¿no? Sino como autor de novelas, pero a su vez es un crítico literario, es un ensayista, mejor dicho. Tiene libros fascinantes como los que hemos mencionado hace un rato, Historia de un deicidio, que lamentablemente pues, no se reedita, o libros que son de Utopía Arcaica. Utopía Arcaica es un libro muy interesante, muy polémico, creo que es un libro más polémico, más que las novelas incluso, y de hecho es la bestia negra de los arguerianos, por cierto, ¿no? Que son muchos acá. Es curioso cuando he presentado, o cuando he presentado unas cosas afuera y mencionaba Arguedas, generaba mucho más interés que cualquier cosa que se pudiera comentar en ese momento. O sea, en provincias es muy interesante, en fin, el nivel de interés que hay en torno a Arguedas. Bueno, y ensayos políticos lamentablemente también tiene, ¿no? Porque tiene, o sea, crónicas de viaje, diario de Irak, Israel y Palestina. Tiene polémicas políticas que sí son realmente interesantes, contra viento y marea. Hoy día lo estaba revisando nuevamente, justo a partir de Camus, de los carnets, de los libros de reflexiones de Camus. Es un libro fascinante, por cierto, se los recomiendo, Contra viento y marea, el primer tomo sobre todo, que es una síntesis de su pensamiento político y literario, ¿no? Durante 20 años, del 62 al 82, y así, en fin, podríamos realmente hablar de una gran cantidad de publicaciones, de opiniones, de tomas de posición. Es ubicuo, para bien, para mal, es un personaje con el que uno discute, con el que uno conversa, con el que uno comparte, con el que uno discrepa. A mí no me gustan con frecuencia sus columnas políticas. De hecho, Piedra de Toque lo leo un poco con el temor de encontrarme con una de esas tomas de posición que sí discrepo directamente, pero de pronto escribe sobre la casa de Tolstoy o la visita a Dickens y es fascinante. Y al final siempre lo leo, de una forma u otra. Y termino a veces, sin querer ser un vargasllosófilo, como diría Jaime, defendiéndolo, ¿no? Porque es un tema muy presente en aquellos que no lo han leído ni una línea, por la campaña política, porque no les cayó, por el mono haciendo su, ¿no? en la propaganda, ¿no? Por lo que sea, porque le pegó a García Márquez, por lo que sea. Y yo a veces pues asumo casi el papel de defensor para decir, no, o sea, no es que es un vendido de la oligarquía y que era un admirador de Fidel y ahora es un hijo del imperialismo, yanqui, qué sé yo, ¿no?